Bueno, creo que la promoción cultural a nivel municipal es algo que empieza de hecho a configurarse. Creo que hay antecedentes importantes con actividades notables, pero me parece que concebir esa gestión como un proyecto como tal es algo que no ha ocurrido nunca con la consistencia necesaria, a mi juicio, ¿no? Me parece que las actividades culturales municipales van respondiendo más que a un proyecto de cultura, más que a un tema de una visión de gestión cultural, va respondiendo a las necesidades cotidianas de los distintos sectores, de las colonias, de las fechas patrias, de eventualidades, digamos, más que de un proyecto como tal. Creo que hace falta de manera urgente un proyecto profesional de cultura para el municipio. Se ha ido definiendo, sobre todo por parte de dos instancias que había que diferenciar muy bien, la instancia del gobierno estatal y la instancia municipal, un conjunto de acciones que sin embargo me queda muy claro que resultan muy insuficientes tanto para la magnitud de la ciudad, su tradición histórica, las características de la misma, pero que yo creo que cada una en su ámbito de competencia tienen definida una actividad de promoción cultural. El gobierno del Estado lo tiene a partir del apoyo a su política de festivales y el ayuntamiento en particular a sus programas que aquí lo que yo aprecio es que son programas que van modificándose de acuerdo con cada uno de los trienios que pues yo creo que no le da continuidad a una política cultural más definida. Es decir, con esto quiero decir que sí hay una promoción intensa de actividades artísticas y culturales en general, pero que las considero yo todavía son muy insuficientes para el tipo de ciudad que tenemos. En una ciudad como Morelia, que tiene una riqueza cultural, histórica, de tanta tradición, no es suficiente lo que está pasando en este momento. Pero es un problema más allá de lo que se ve a simple vista. Es un cambio de pensamiento en cuanto a ¿para qué sirve la cultura? Tiene que haber un pleno convencimiento de todas las instancias de gobierno, de la misma sociedad, que cualquier recurso que va hacia la cultura es una inversión. Y esto no ha sido fácil. Y yo creo que falta tiempo para que haya este cambio de rumbo. Hace falta todo un cambio de paradigma en cuanto que la cultura se ve como un gasto y se ve como una carga, para poder invertir más y poder generar desde todos los ámbitos, desde el ámbito de gobierno hasta la conciencia misma de la sociedad, de que la cultura también es una manera de generar bienes para la sociedad. Y tendrá que cambiar todo. Es decir, en Morelia y en Michoacán, pero más en Morelia, se han generado muchas corrientes. Cada una va hacia un lado diferente, hacia lo que se consideran los bienes culturales consumibles. Si hay cultura que tenga que ver más con lo popular y con lo comercial, la gente no duda en pagar un espectáculo, en pagar el consumo de cualquier manera de estos bienes culturales. Es más, el cine, ni siquiera se puede concebir otra manera de consumir el cine si no es a través de ir a una sala y pues pagar una taquilla. Y eso es normal, está bien, es completamente lógico que se esté generando pues el pago por el consumo para poderlo disfrutar.
porque representa también el pago de las personas que trabajaron para hacer este bien artístico, este bien cultural. Sin embargo, también en el afán, el Estado de que se acerquen a la cultura, ha generado una política de gratuidad que hace que cualquier bien artístico sea mal visto si se está cobrando la entrada. Y esto ha generado que, bueno, pues la misma promoción cultural esté desvirtuada, mientras que una cosa que es más de consumo inmediato como entretenimiento, si lo pagues sin ningún problema, metes en un aprieto a los artistas, porque si cobran no obtienen respuesta por parte de la sociedad. Ahí sería uno de los dos grandes temas que tendríamos que trabajar de manera muy profunda en cuanto a la inversión que hace el Estado y al cambio de paradigma de qué es lo que se debe cobrar y qué es lo que no se debe cobrar. Morelia, por sus recursos, digamos, múltiples, que son institucionales de gobierno, de instituciones públicas, de instituciones privadas, de personas, de artistas, Morelia se va configurando de manera muy evidente como una ciudad musical. Está, digamos, colocada como una ciudad cultural, por muchas razones, por los festivales que tiene, por las tradiciones que tiene, pero en especial la música es uno de las señales de identidad de la ciudad, y en este momento por el Conservatorio, por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, por la Universidad Michoacana y ahora por la presencia en música de la UNAM, por el desarrollo de la Sinfónica, por los compositores e intérpretes que viven en Michoacán, sin duda es una ciudad que se configura como una especie de capital musical del país. Y eso me parece que carece todavía de una articulación institucional apropiada. Si a esas múltiples iniciativas, aportaciones interinstitucionales, interprofesionales, se agregara una gestión apropiada, creo que se podría potenciar para bien de la música, de los artistas, de los músicos, de las instituciones musicales y por supuesto de la ciudad y del gobierno municipal. Yo creo que esta respuesta no puede ser un sí o un no. Yo diría que sí en algunos aspectos. Por ejemplo, sí en la existencia de algunos grandes artistas morelianos, sí en la existencia de una cultura viva en la ciudad, acorde con su estatus de ciudad patrimonial. Y sí también en muchos aspectos de actividad cotidiana, de conciertos, por ejemplo, que tiene una actividad muy intensa. Pero diría que no, por ejemplo, a nivel de infraestructura. Es impresionante, increíble, pero esa ciudad con prestigio cultural y con prestigio musical no tiene una sala profesional dedicada a la música, ¿no? Su infraestructura para teatro es limitada también, para danza no se diga, no hay modo de presentar un ballet profesionalmente en Morelia. Yo diría que en infraestructura tenemos un saldo negativo sumamente dañino, ¿no? Primero, yo creo que las actividades de promoción cultural de una ciudad con el carácter de patrimonio tienen que estar orientadas a la consolidación de la identidad propia de la ciudad como tal. Es decir, que sus habitantes se sientan identificados con el propio quehacer cultural que se desarrolla. Y eso no existe. Eso no se define, no se desarrolla como tal. Están más preocupadas las autoridades, y en su momento a mí me tocó ejercer esa misma función, pero pareciera que están más preocupadas en definir una política cultural para el turista, para la gente que llega de fuera a la ciudad, justamente en torno a esta actividad turística. Y eso no está mal, pero yo creo que eso es muy insuficiente. Yo creo que la ciudad tiene que desarrollar
actividades culturales acordes a sus características históricas, arquitectónicas, pero que tengan que ver con una identidad propia. Mucho se ha debatido si los morelianos tenemos una identidad. Bueno, yo creo que sí fuimos construyendo una identidad a lo largo del proceso histórico, pero falta mucho por hacer en torno a esa actividad acorde con, o esa identidad, perdón, acorde con el carácter de ser una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Yo creo que ahí las políticas culturales se quedan muy cortas, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado. Otras ciudades del país, o visto de algunas otras ciudades extranjeras, tienen una percepción de que se ha conservado de alguna manera la identidad arquitectónica, la identidad histórica de la ciudad de Morelia. Sin embargo, viéndolo a detalle, puedes encontrar una serie de deterioros sustanciales alarmantes dentro del primer cuadro de la ciudad. Estamos hablando que es precisamente la parte por la cual fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Hacia lo macro, parece que está en lo general bien conservado. Pero el detalle te demuestra que estamos propiciando a nivel, digamos, a nivel hormiga, un deterioro muy fuerte. ¿Por qué? Hay una influencia tal vez anglosajona, por la cual hay ciertos lugares que se convierten en centros de negocios. Entonces todo el primer cuadro de la ciudad está prácticamente abandonado. Las primeras calles, vamos, están abandonados por residentes fijos. Todo se ha convertido en comercio y eso también provoca adaptaciones a los inmuebles, cosas que les van quitando el carácter histórico. A lo grande se ve que está bien conservado, pero tú entras a hacer la observación hacia lo pequeño, hacia el detalle, y ves toda esta serie de deterioros y adaptaciones para generar pues también economía ante la necesidad misma de generar fuentes de trabajo, y ante eso pues se ve una destrucción poco a poco de este gran patrimonio cultural que tenemos. O sea que sí hay necesidad de hacer una norma mucho más estricta si queremos conservar. Yo diría dos cosas críticas. Voy a señalar esos puntos críticos primero para luego hablar del potencial y las cosas positivas de los espacios abiertos. La primera cosa crítica es que a menudo la gestión cultural se entiende de una manera que tradicionalmente ha sido designada como populista, que consiste en hacer conciertos con mucha gente en las plazas. Esa, aunque tiene en sí misma una misión fundamental, si se considera el eje de la actividad de desarrollo cultural, me parece que puede ser sumamente perniciosa para el verdadero desarrollo de la cultura. Y a menudo, por las estadísticas, por los efectos mediáticos y todo, las gestiones municipales prefieren ese impacto, diciendo llenamos la plaza, que verdaderas actividades profesionales en otros lugares. No digo que debe haber una cosa o la otra, deben existir las dos, pero ahora de manera preponderante, definitiva, existe sobre todo apoyo económico para esa especie de cosa de masas, ¿no? La segunda cosa es que esos espacios públicos están llenos de ruido ambiental, ¿no? Hoy, y también por la UNESCO, se ha establecido un parámetro fundamental para definir la calidad de vida de una ciudad y de un país, y eso se da por la cantidad de decibeles ambientales que hay en la ciudad. Y Morelia
tiene una enorme cantidad de ruido en su centro histórico. Y a eso contribuye la gestión municipal también, porque pone como si fuera de buen gusto, de buen signo, altavoces en los jardines, pone sonido ambiental con bocinas enormes, de tal manera que si uno mide a una hora promedio el nivel de decibeles del centro histórico de Morelia, está por encima de la norma internacional en materia de decibeles. Eso no solo es muy desagradable, sino que es un atentado a la salud y es un hecho que daña el turismo. No puede uno pensar en hacer turismo cultural y tener ese nivel de ruido al mismo tiempo. Son incompatibles las dos cosas. Algo no está bien cuando las dos cosas coexisten. Es así. Ahora, las cosas positivas. Por supuesto que hacer arte de calle, teatro, música, es fundamental, y llenar si una de las grandes características del centro histórico de Morelia es la cantidad de plazas bellísimas que tiene. Por supuesto que hacer actividades artísticas ahí es fundamental, pero hace falta mucho tino para saber qué hacer ahí. Por ejemplo, es importante pensar en cosas que se adapten acústicamente a los lugares, ¿no? De pronto alguien pone una guitarra, un cuarteto de cuerdas en una plaza donde el ruido de los coches es 3 veces más intenso. Entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces hay que saber muy bien qué poner en los lugares. Hace falta una evaluación muy clara de cómo hacerlo, qué tipo de espacios se adaptan técnicamente a qué necesidades para poder hacerlo bien. Si eso se hace bien, es un gran potencial. Si se hace mal, pues no pasa de hacer eventos circunstanciales, secundarios, costosos, politiqueros, que no contribuyen de ningún modo al verdadero desarrollo cultural, ni de las instituciones culturales, ni de los artistas, ni de los públicos. Yo creo que esos espacios tienen distintas funciones. Son espacios de convivencia de la población. En ese sentido hay una recuperación muy evidente de esos espacios como lugares de convivencia, espacios que se habían perdido durante algún tiempo cuando la ciudad fue casi cooptada por el mercado ambulante. Entonces hoy da mucho gusto ir a la Plaza de Armas y encontrar nuevamente a las familias disfrutando del espacio público, del lugar, el momento. Las otras plazas se han ido definiendo también como espacios públicos, pero no muy apropiados para lograr una permanencia pues mucho más amplia. Y hay otras plazas que no han logrado estar identificadas plenamente con ese sentido del espacio público. Me refiero al barrio, no solamente aquellas plazas que están exactamente en el corazón de la ciudad. Yo creo que por lo que se refiere al uso de la ciudadanía, de la población local, se ha ido apropiando de ese espacio como algo muy propio. Pero no lo suficiente. Repito, hay tanto que ofrecer en Morelia que las actividades que se están ofreciendo pues resultan insuficientes para la cantidad de personas que están dispuestas a disfrutar de todas estas manifestaciones. A ver, haciendo una analogía sobre la educación artística a nivel superior, ¿tiene resultados Morelia en cuanto a la educación artística a nivel superior? Sí. Hay una facultad de Bellas Artes, hay una facultad de Letras, hay un conservatorio de un gran prestigio. ¿Tienen impacto? Sí. ¿Están proponiendo a nivel país? Sí. No está mal. Sin embargo, ¿es suficiente para las necesidades de cobertura
en el Estado, está logrando una transformación en el país. No, todavía no alcanza. Y es lo mismo en el tipo de producciones que se hacen. ¿Hay propuestas buenas? Sí, cómo no. Hay muchas actividades que se hacen a nivel macro y todas tienen una asistencia tremenda, brutal. Hoy nosotros tuvimos una Quinchecua con 7,000 personas. Hubo una proyección de mapping en las dos, en la Plaza Valladolid, que rebasó esa cantidad con mucho, porque hasta las calles estaban llenas. Es decir, hay personas que están dispuestas a consumir todos estos bienes. Sí las hay. ¿Se proyectan cosas? Sí se proyectan cosas. ¿Son suficientes? No son suficientes todavía, porque muchas de las actividades que hacemos desde Secretaría de Cultura luego se hacen desde los mismos teatros o en espacios cerrados. Y tenemos ese espacio lleno con una bola de problemas porque no cabe la gente. Y cuando la sacamos a la calle, vemos que también llenamos la Avenida Madero. Es decir, está aprovechado, no lo suficiente. Con algunas excepciones tendería a decir que no. Es decir, me parece que hay una especie, digamos, de falta de política, de falta de un plan maestro que regulara qué hacer, cómo hacerlo, dónde, con qué sentido, y queda como resultado una especie de desorden sonoro, ya lo mencioné, visual, ¿no? No hay absolutamente ningún elemento de identidad, ningún reglamento para cómo las tiendas tienen que poner sus letreros. Hay un desorden visual sobre si hay en las azoteas construcciones o adiciones que ensucian el panorama arquitectónico. Creo que se nota que falta, no sé si un plan o el cumplimiento de un plan al respecto. Y luego hay muchos espacios de una gran belleza que solo esporádicamente se usan para fines culturales, que podrían tener una misión cultural más plena. Creo que hay una gran aportación de iniciativas para la ciudad, parte de instituciones privadas, de instituciones públicas, del gobierno municipal, del gobierno estatal, incluso del gobierno federal, pero desarticuladas todas, de tal manera que en lugar, por ejemplo, de tener un concierto hoy y otro mañana y otro pasado, de pronto tengo 5 conciertos a la misma hora que compiten entre sí por los públicos, en fin. Ese tipo de planeación me parece que hace falta en la ciudad. ¿Qué hace falta? Bueno, yo creo que hace falta que esos espacios sean aprovechados mejor, con eventos artísticos y culturales de mayor nivel, ¿no? Yo no veo mal que, por ejemplo, estos cómicos que se presentan aquí en la Plaza de Armas lo hagan, pero yo creo que muchas veces la calidad de lo que se ofrece en cuanto a su espectáculo cómico, pues deja mucho que desear, ¿verdad? Y tampoco se trata de que todo sea para públicos exquisitos, pero el teatro, la mímica, las expresiones corporales, la danza contemporánea ofrecen muchas otras alternativas para generar el aprovechamiento de ese espacio con mayor calidad, con un mayor sentido formativo como tal. Y eso me refiero a los espacios que son propiamente de esparcimientos. Algunas administraciones municipales han impulsado programas de aprovechamiento de la plaza pública para la diversión, el baile, la pareja a partir de determinadas actividades, la plaza del danzón y otras. Eso está muy bien. Yo creo que eso hay que seguirlo promoviendo como tal, pero tengo la impresión de que los espacios en el corazón de la ciudad ofrecen muchas otras posibilidades para presentar eventos de mayor calidad
y no circunscritos a este uso del espacio de esparcimiento como tal, sino de elevar los niveles de calidad. Hubo algún intento que no sé en qué quedó del aprovechamiento de, por ejemplo, de la plaza de la Soterraña, que se rehabilitó incluso el espacio como tal, pero pues no ha sido acompañado de algo que permita primero lograr que el barrio recupere ese espacio como suyo. Las actividades artísticas que he visto que se impulsan en la Plaza del Carmen o en el Jardín Morelos van acompañadas un poco hacia ello, pero como que faltaría actividades que no estén pensadas en el turista, sino en el recuperamiento del espacio, que puede aprovechar el turista con mucha razón, pero que lo aproveche como un espacio propio de la ciudad como tal, ¿no? Es que yo creo que se valen todas las propuestas. Ahí no deberíamos acotarnos a un solo tema, porque de hecho es uno de los grandes reclamos de las personas que no se dedican a hacer conservación o ejecución de artes tradicionales. Ya no somos solamente esto que se ha hecho en siglos pasados. Hay muchas corrientes nuevas y se vale que sean incluidas en todas las propuestas. Es decir, yo creo que aquí tendría que haber la suficiente apertura siempre para que todas las manifestaciones nuevas entren pues en el lenguaje y en la concepción de las mismas personas que asisten, para ir consumiendo diferentes propuestas. Yo pienso que una secretaría como tal no resuelve por sí ningún objetivo, ¿no? Ni la Secretaría Estatal, ni la Secretaría Federal, y mucho menos una Secretaría Municipal, ¿no? El que exista una Secretaría no resuelve los temas que supuestamente tendría que resolver esa Secretaría. Yo creo que ahí más bien depende de con qué misión se funda esa Secretaría, con qué proyecto de desarrollo se inicia y con qué presupuesto, ¿no? Porque no basta tener muy buenas intenciones y unos planes maravillosos si tiene unos 100,000 pesos de presupuesto, ¿no? Es necesario ser realista en esas cosas, porque hay límites a lo que se puede hacer que están establecidos por el presupuesto o por la visión, y hay que tener las dos cosas. Yo creo que si se logra integrar un proyecto de una Secretaría de Cultura Municipal que tenga un buen proyecto, un buen plan de desarrollo, con un presupuesto razonable, sin duda que puede aportar muchísimo al desarrollo de la ciudad. El mismo concepto de secretaría fue largamente debatido. Que se requieren oficinas y actividades dedicadas al quehacer cultural en cada municipio, no cabe la menor duda. Pero yo sí le pondría calificativo, secretarías de cultura, oficinas de cultura, como le quieran llamar, pero de cultura. Esa tentación que hubo de vincular oficinas que mezclen el turismo con la cultura, no ha dejado nada positivo para el quehacer cultural. Al ratito empieza a priorizarse el sentido de la mercadotecnia, el sentido del turismo específicamente como tal, y se desnaturaliza el quehacer propio de la cultura. Se requieren espacios, oficinas propias, llámeles como le llame, con la jerarquía que se tenga dentro del ámbito municipal, pero con el quehacer específico de la cultura. La figura de las secretarías tiene muchos beneficios, porque le da cierto carácter normativo a procesos y da la posibilidad de ir generando propuestas de Estado que no necesariamente, por ser así, no necesariamente son verticales, pero sí genera la posibilidad de ir generando líneas de acción. En ese sentido,
es positivo, genera ciertos ejes rectores, cosa que algunas instituciones no lo pueden generar con la misma autoridad, digámoslo, ¿no? A lo mejor un instituto no lo puede hacer con tanta fuerza como lo puede hacer una secretaría. En ese sentido, sí es positivo que existan las secretarías. ¿Por qué yo vería a lo mejor positivo que hubiera una en el municipio? Pues porque generaría precisamente una línea de acción, una política de acción, pero que tiene que estar normada desde un principio. A ver, para ser tal vez más claro, ¿cuál ha sido también una gran problemática de la Secretaría de Cultura del Estado? Que tiene una ley de cultura que no es aplicada y que no ha trabajado en base a sus órganos consultivos, a sus órganos normativos. Si existe la normatividad al mismo tiempo que se presenta la propuesta de la Secretaría, creo que sí es conveniente. Si nace antes, sin una parte normativa, es muy posible que no sepan qué hacer. Profesionalizar la gestión cultural, ¿no? Hay muchas improvisaciones, hay muchas actividades que realmente no tienen el rigor necesario para soportar, digamos, que públicos externos, nacionales o internacionales, vengan y encuentren realmente que vale la pena venir a Morelia por razones de cultura. En lo artístico, por ejemplo, para ver teatro en un lugar apropiado, para escuchar música en un lugar apropiado, pues sin duda falta infraestructura y habría que invertir en infraestructura municipal para cumplir ese propósito. Para lograr eso hay que hacer un conjunto de acciones permanentes que yo creo que esa es su vocación de la ciudad. Yo creo que recuerdo que hace muchos años debatíamos en los quehaceres políticos en los que incursioné cuál sería la vocación de esta ciudad, y algunos querían darle un sentido industrial. Se hicieron esfuerzos y se lograron algunas cosas, pero ha quedado muy claro que eso hay que atenderlo, pero que la ciudad tiene una vocación cultural, pero esa vocación cultural tiene que ser permanente. Lo primero que tenemos que subsanar, yo creo, es que haya programas permanentes de actividades culturales y no sujetas solo a los periodos de los festivales. Es decir, pensar que solo en torno al festival de música, al festival de cine o a los festivales más modestos, que no era el más modesto, era el de mayor tradición, pero eso ha quedado ahora muy modesto, el de órgano de Morelia o el de guitarra, ahí se acaba el panorama cultural. Yo creo que no. Tiene que promoverse la lectura, el teatro, el cine, la danza, la cultura popular, la música popular, todo en un proceso que signifiquen programas mucho más permanentes, programas que incidan más en justamente aprovechar esa vocación que yo creo que es natural, pero multiplicarla, ¿no? Morelia puede convertirse en una gran ciudad cultural, tiene todo para ello, pero que sea una situación permanente, ¿no? Que lo acompañen incluso otras actividades que aparentemente no tienen que ver nada con la cultura, pero que es parte de su cultura, con la arquitectura, con el respeto al patrimonio, en fin, desarrollar otro conjunto de acciones mucho más permanentes que saquen incluso los eventos meramente de círculos muy pequeños. No me gusta usar la denominación de cultura de masas porque se presta a muchos manejos, pero evidentemente que la cultura tiene que desbordar
y dejar de ser un planteamiento meramente elitista? Mira, hay muchas maneras. Y todas tienen que ver con un presupuesto de ejecución. Yo creo que Morelia tiene actividades muy, muy destacadas a nivel nacional e internacional. Y si haces la suma de todas ellas, tenemos una ciudad que sí produce cosas muy interesantes. Tiene los grandes festivales que son reconocidos bien en el país y se reconoce a Morelia como un lugar en donde pasan cosas importantes. Pero también ante un vacío, ante la falta de la generación de una política pública en materia de cultura que genere una propuesta del Estado, se han ido llenando con propuestas ciudadanas muy buenas y muy legítimas, criticadas por algunos que dicen, es que eso es la propuesta de un grupo nada más y es de una familia, de X o Y, Z. Yo no creo que estén mal. Ellos han ido generando propuestas y han ido siguiendo todos los procesos institucionales para generar una cara de lo que ellos consideran que es la actividad más destacable de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a todo su entorno social. Eso no está mal. Pero no tenemos en Michoacán, por ejemplo, una identidad de un festival de Estado como lo tiene Guanajuato, por ejemplo. Ellos sí tienen una política cultural de Estado y dicen, nosotros tenemos un festival cervantino. Y es la cara del Estado. Y con eso van generando identidad en muchos sentidos, van generando turismo cultural. Michoacán no tiene una propia aglutinación de política de espacio, de política cultural de cara al país. Tiene todas estas manifestaciones valiosísimas, pero no se ha generado desde el Estado. ¿Qué creo que se necesita? Pues precisamente que el Estado asuma una propuesta que aglutine todas estas propuestas que están de alguna manera no sueltas, sino hechas desde una perspectiva particular para generar una política de Estado. No se quiere decir que con esto el Estado se coma los festivales o no los deje funcionar o saque una propuesta que elimine las que están funcionando. No. Pero que se genere una cara y que aglutine además todas estas manifestaciones culturales que hay, la parte que tiene que ver con la preservación de las tradiciones. Bueno, ya tenemos ahí un lío tremendo porque son diferentes pueblos que tienen una identidad muy propia, pero también tiene que ver con las propuestas nuevas, todas las manifestaciones contemporáneas que tienen un lugar muy legítimo y que no se les debe de coartar, pero también tiene que ver con todas aquellas manifestaciones que tienen una tradición muy occidental, que no se reconocen como parte de la tradición, pero que tienen una identidad global. Por ejemplo, una orquesta sinfónica, pues ejecutan repertorio que ya se considera pues más internacional. Bueno, en su mayoría representan este tipo de repertorio con un carácter occidental, con una técnica de ejecución occidental, pero que tiene que ver con un carácter globalizante y que tiene que estar ahí. Sí, tiene que estar ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de ballet, también muy occidental, sí, pero también universal, también de canon. Si hay gente que le interesa, hay mucha gente que le interesa. Ahí estamos hablando nada más de tres corrientes. Y luego, que tiene que ver con la otra, que es el consumo de las manifestaciones de otra parte, que son muy importantes. No nos podemos quedar nada más en lo que nosotros producimos, nos volvemos endogámicos. Tiene que ver con el consumo de lo que se produce fuera. Y este es parte de lo que tienen, de la vocación que tienen los festivales internacionales. Traen a figuras de un gran prestigio para que nosotros seamos testigos de las manifestaciones que hacen. Eso está bien. Y eso es lo que hace el Festival Cervantino de alguna manera. Creo que eso es parte de lo que le hace falta a Morelia, porque lo que hace es muy valioso, pero no está articulado hasta el momento, no está todo junto en una visión de Estado, y eso es parte del gran reto que tenemos nosotros.
Hay muchas cosas importantes. Ahí ya mencioné lo de infraestructura, es un tema fundamental. No puede no haber prioridad en la creación de infraestructura cultural, ¿no? Segundo, la posibilidad que tendría esta Secretaría para integrar en torno al municipio iniciativas de distintos órdenes de gobierno o incluso privadas sería muy importante. Eso incluso no cuesta, es una cuestión casi de gestión pura, de poner de acuerdo, de planear en conjunto, de organizar en equipo lo que pasa en la ciudad. Luego me parece que es fundamental tener una visión que no sea ni populista ni didactista de la cultura, ¿no? Caemos muy frecuentemente en una de las dos posibilidades. O creemos que tenemos que divertir con un gran espectáculo de masas y entonces esa es la prioridad. Y podemos pagar millones por un concierto así y no podemos pagar cientos por un concierto de primer nivel mundial de cualquier artista. Entonces, eso por el populismo. Luego el didactismo es esta idea de que tenemos que educar a la gente, entonces solo los proyectos que enseñan, confundimos educación con cultura. Esa confusión creo que es importante sobrellevarla bien, porque importa mucho desarrollar los verdaderos proyectos culturales profesionales, los verdaderos proyectos artísticos profesionales, ¿no? Y en ese sentido me parece que la mayoría de las iniciativas de artistas o grupos de artistas en Michoacán y en Morelia en particular casi siempre van contra la corriente, más bien que los artistas profesionales de la ciudad pudieran sentirse parte de esa secretaría, que pudieran aportar a esa secretaría con ideas, proyectos. Todo sería un requisito de su operación apropiada. Ya mencioné que el primer paso es que se desarrolle una política propia con la identidad de lo que es ser moreliano, que arraigue una expresión de cultura en la ciudad, que vincule a la ciudad, al ciudadano con las actividades culturales de manera permanente. Ese es el primer paso. De ahí es muy factible y muy necesario que la ciudad proyecte actividades turísticas. Es parte de la otra vocación, sin duda, ¿verdad? Con un espacio propio, con una característica propia, en alianza con el esquema cultural. Yo creo que sí se pueden desarrollar acciones culturales de alto nivel que atraigan más al turista. Pero evidentemente que hay una gran diferencia entre el centro histórico y las tenencias. Sí. Hay una ley que yo creo que yo he criticado mucho para las relaciones del desarrollo urbano. No hay un reglamento propio para el centro histórico y se le dio mucha importancia a las tenencias y qué bueno, porque ahora permite una integración. Sí, pero el trabajo de las tenencias tiene que ser en torno a la identidad de sus propias vocaciones específicas, ¿verdad? Pero el corazón de esta política cultural tiene que ser el centro histórico, sin descuidar las acciones propias de las tenencias, fortalecer su identidad, que por eso defienden su carácter, su estatus. Hubo alguna gente que quiso convertirlas en colonias. Pues no, hay que fortalecer su estatus. Parecería correcto diseñar una política de turismo cultural alejada del fortalecimiento de la ciudad. La ciudad tiene que... Mira, si tú visitas una ciudad europea de alto vuelos, de alto nivel, y platicas con sus habitantes, la quieren, algunos empiezan a enfrentarse con el uso excesivo del turismo, a pesar de que la quieren, la sienten, porque justamente tienen valores culturales que la sienten suyos. Un turismo en exceso altera
la vida cotidiana misma de la ciudad, y no puede estar en función del turismo. Eso modifica los espacios específicos. Insisto, es una actividad y una vocación natural, pero tiene que hacerse sobre la base del respeto y de las vocaciones que son propias de la ciudad. Pues yo empezaría por fortalecer la identidad cultural propia de qué es ser moreliano. Precisamente por eso instalamos la Comisión Interinstitucional de Educación Artística. La educación artística en lo formal y en lo no formal. Precisamente por eso fue el gran esfuerzo de interactuar con todas las instituciones relacionadas con la educación para generar un plan que permee directamente en coordinación con la Secretaría de Educación y se haga más fuerte el impacto. Un solo ejemplo te doy de los muchos que tiene la Secretaría de Cultura. Teatro escolar. Esto lo acordamos directamente y trabajamos directamente con la Secretaría de Educación. Así se hacía antes, sí, pero otras 40 funciones las vamos a dar al interior del Estado. Y de esta manera estamos haciendo el segundo gran eje de la política cultural: educación artística y descentralización. Y bueno, así cada una de las acciones va a estar enmarcada con las otras secretarías para causar un impacto. De qué manera podemos trabajar mejor con las otras dependencias de gobierno. Esta es la intención de aglutinarlo con las otras instituciones para que juntos se haga más impacto. Por ejemplo, con la Universidad Michoacana vamos a abrir, junto con la universidad, con la Facultad de Bellas Artes, carreras nuevas, como no hay en el país, composición con nuevas tecnologías, dirección orquestal. Son carreras que no existen en el país y que están todos los elementos aquí, solamente armamos una nueva propuesta con cosas que ya existen aquí y tiene que ver con la educación artística. El hecho de estar pensando ya con solidez en una Secretaría de Cultura municipal lo celebro por la importancia que se está dando al tema. Ese convertir esa preocupación en un tema de política cultural y de gestión, me parece que es muy importante. Eso en sí mismo evidencia que las cosas se están moviendo por el lado correcto. Espero que alcancen, digamos, las energías, las ideas y todo para dar los pasos que realmente es necesario terminar. Yo creo que tiene que diseñarse una política cultural, verdaderamente política cultural, que trascienda los espacios de un gobierno, de un periodo de gobierno. Y en ese sentido, en el municipio es fundamental que no se queden las políticas culturales para un trienio o con sus modificaciones que pueda haber ahora, que se perfilan para periodos de 4 años con las reformas constitucionales, si es que llegan a ocurrir, pero que no se queden ahí, que trasciendan, que sean políticas culturales de alto alcance. Para eso se requiere vocación y compromiso de que la gente que llega al poder no piense que se inició la ciudad con su gestión y que se acaba con su gestión. Para tener todos estos resultados que queremos en la cultura, porque todo el mundo demanda cultura, no hay nada que te vista como la cultura. Pero él está muy consciente que lo que destina el Estado para estos procesos es poco. Y hace poco, y bueno, precisamente el día de la instalación de la Comisión Interinstitucional, él emitió pues una especie de compromiso público de buscarle más recursos a la cultura, porque entiende perfectamente que esa es la manera de buscar una mejor cohesión social, una manera de identificarnos, de reconocernos, de trabajar solidariamente. Hay una cantidad de monumentos, sitios históricos en el Estado que necesitan pues una inversión para que no siga el deterioro. ¿Qué es lo que hace todas las personas que están
relacionadas con estos sitios y monumentos, ya sea una iglesia, ya sea una casa museo, ya sea una plaza pública, ya sea un mural, son cientos de cosas. Y el único camino de gestión que encuentran es llegar a la Secretaría y pedir dinero para que sea remodelado. No tenemos posibilidad de responder a todos. Es más, son muy pocos a los que se les puede atender. Pero ¿qué pasa si se hace un programa general? Por eso, en este plan habría que darle prioridad a ciertos lugares en donde se rescate la identidad, el sentido de pertenencia, el proyecto lo haga suyo la sociedad. Porque si no lo hacemos, que la sociedad sea parte del proyecto, no va a funcionar. Puede llegar una acción de gobierno y decir, a ver, voy a hacer esto. Y si a la sociedad no le interesa, también es un gasto infructuoso. Nadie le va a hacer caso. Entonces, si hacemos estas prioridades, a lo mejor causaríamos más impacto. Así lo vamos a hacer, dándole prioridad a través de la participación ciudadana, que yo creo que es la manera en cómo te da más legitimidad actuar desde el propio gobierno.